Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Muy bien, pues son las 9 de la mañana y ya estamos listos aquí para darle la bienvenida a nuestro hermano diácono José Reyes. Muy buenos días, hermano diácono. Para ti. Mamá. Ahora sí, buenos días a todos. Esta hermosa, linda mañana que el Señor nos ha regalado. Gloria, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, en todo lo que podamos, siempre hay que buscar la manera de darle ese honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mañana, mis queridos hermanos, nos vamos a, como ya lo hemos venido haciendo, nos reunimos para tener este programa suyo de compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Esta mañana vamos a tratar de cubrir algunas áreas para que podamos tenerlas y podamos estar con ustedes compartiendo pues lo que el Señor nos tenga preparado para el día de hoy. Prepárese su cafecito, prepárese su champurrado, su té, su vasito de agua, aquello que vaya a tomar con nosotros en esta mañana, y preparémonos pues para ver qué es lo que el Señor nos tiene preparados para el día de hoy. Recordemos que este programa es de ustedes, para ustedes y con ustedes. Por lo que es importante que sean ustedes los que hablen, digan qué es lo que quieren escuchar, de qué es lo que quieren que hablemos. Con permisito. De qué es lo que quieren que hablemos, qué es lo que quieren que tratemos. Porque de nuevo el programa es de ustedes, con ustedes, para ustedes. Así es que ojalá pues de que nos empiecen a mandar mensajes por medio de Facebook. Tatán, mucho gusto de que esté con nosotros, nos manda saludos y bendiciones. Listo, dice, para recibir la enseñanza. Qué bueno que está listo. Irma también, Irma, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Los que nos escuchan por medio de la radio, no se les olvide que pueden también llamar al 209-225-2317 y aquí pues le estaremos respondiendo su llamada y ojalá pues de que nos hagan algún comentario, alguna pregunta. También por medio de WhatsApp, creo que pueden mandar. Claro que sí, por medio de WhatsApp. Llámenos al 505-1983, área 209. Bien. La semana pasada comenzamos a hablar un poco acerca de formar nuestra conciencia para una ciudadanía fiel, se llama, siendo fieles a la ciudadanía. Y me parece que es un tema muy interesante porque estamos en un año de elecciones aquí en los Estados Unidos y creo yo de que es importante que expresemos cuál es el papel de la iglesia en la política. Hay personas que dicen la iglesia no debe de meterse en la política. Hay otros que dicen la iglesia tiene que meterse en la política. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la iglesia? ¿Cuál es esa manera de que nosotros como ciudadanos podemos involucrarnos? Porque somos católicos y como católicos no solamente tenemos el deber de participar en los procesos civiles del país donde vivimos, sino también tenemos la obligación, la responsabilidad de participar en estos eventos cívicos, pues en estos eventos civiles, sobre todo en un proceso de elección, ¿verdad? Un proceso de elección. Lo que sí, vuelvo a repetir, y lo dije la semana pasada, y muy enfáticamente lo vuelvo a decir hoy, nadie nos puede decir por quién
votar. Nadie tiene por qué decirle a usted por quién votar. Usted tiene que formar su propia conciencia y votar de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su conciencia. Entonces, no importa por quién vote, si usted vota con su conciencia y ha hecho un análisis y no se ha dejado llevar por arrebatos emocionales a favor o en contra de alguno de los candidatos, no se ha dejado llevar por una sola posición de ese candidato, sino que ha visto el espectro completo de lo que ese candidato representa y cómo ese candidato se acerca más a los valores que su conciencia le está diciendo, ¿verdad? Sí, sí, tenemos posiciones dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando hay propuestas de leyes, ahí sí la iglesia nos puede decir si la enseñanza de la iglesia estaría a favor o en contra de, eh, de, esa, de ese proyecto de ley, ¿verdad? Pero no nos pueden decir por qué candidato votar, por qué candidato votar, ¿verdad? El documento que hemos estado viendo, que lo empezamos a ver la semana pasada, es un documento que se llama Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles, que viene de la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos, la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos. Ya ve que cada país, cada región tiene una conferencia de obispos, que son los que ayudan en la propagación de la fe en las regiones que les han sido asignadas o encomendadas. Entonces, formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. La semana pasada leímos un volante parecido a este que traje hoy, era un volante, donde nos hablaba como una nota introductoria, nos hablaba de lo que es formar la conciencia. El que traje el día de hoy se llama El papel de la iglesia en la vida pública. Fíjese, el papel de la iglesia en la vida pública. Del documento Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, de la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos. Comienza diciendo: la iglesia es el cuerpo de Cristo, que reina como rey sobre toda la creación. Todo, incluida la vida política, pertenece a Jesucristo. Y por tanto, la participación en la vida política pertenece a la misión de la iglesia. El mandato es: vayan por todo el mundo, anunciando la buena noticia a toda la creación. Marcos 16:15. Toda la creación quiere decir también todos los aspectos de la vida humana. Nada de lo humano le puede resultar extraño. Esto nos lo decía el Papa Francisco en su exhortación apostólica, el gozo del Evangelio o la alegría del Evangelio, y citando el documento de Aparecida, documento que sacaron los obispos allá en Sudamérica, en Brasil, ¿verdad? Donde la iglesia, sí, la política le pertenece a la misión de la iglesia. Continúa el documento diciendo: nuestra tradición nacional de libertad religiosa permite y alienta a todas las personas de fe a aplicar las ideas de sus tradiciones religiosas en cuestiones políticas. Fíjese que resulta que sí tenemos varias personas con cargos públicos que profesan la fe católica. Y hay una cuestión muy importante, que la fe católica no se puede desprender de la vida pública. Pero hay muchos políticos que sí la desprenden de la vida pública porque no les conviene,
¿Por Sí. qué? Porque si aplican la fe católica no ganan, dicen. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir por quién votar. Como afirmó el Papa Francisco durante su visita a Estados Unidos, la libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y las familias. El hecho religioso, la dimensión religiosa, no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y de cualquier nación. Es decir, que nuestra fe no puede ser relegada a que, ok, su fe la tiene que dejar en la puerta. Yo recuerdo una vez en una compañía que yo trabajé, me mandaron a un entrenamiento, pues por ser supervisor. Y me recuerdo que el primer día del entrenamiento, la primera persona que nos habló nos dice, cualquier creencia religiosa la deben de dejar en la puerta y eso no se aplica en el lugar de trabajo. Entonces me quedé muy extrañado y le digo, discúlpeme, entonces quiere decir que yo tengo el derecho de abusar de los empleados, tengo el derecho de pagar bajos salarios, tengo el derecho de exigir más horas de trabajo sin compensación adecuada, tengo derecho a quitar beneficios a los empleados. Me dice, no, me dice, porque esas son leyes civiles. Pues sí, pero también son cuestiones de mi fe. Mi fe me enseña que debo respetar a todos los trabajadores, que debo de pagar salarios justos, que debo. Entonces, si yo dejo mi fe afuera, quiere decir que puedo hacer todas esas cosas aquí adentro. Claro. Entonces, no me pueden pedir que yo deje mi fe afuera de mi lugar de trabajo. Yo estoy de acuerdo que lo que no está permitido es que yo ande tratando de imponer mi fe a las demás personas en horas de trabajo, porque no me pagan para andar haciendo eso en mi trabajo. Mas, sin embargo, ahí es donde uno puede predicar el evangelio con el ejemplo de cómo trata uno a las demás personas, ¿verdad? Entonces, no podemos aislar la fe en una subcultura, dice el Papa. Dice que la fe es parte de la cultura de todos los pueblos y no se puede hacer a un lado. Por lo tanto, todos aquellos que profesan cualquier tipo de fe y que ocupan cargos públicos, tienen también la obligación de aplicar sus principios de fe en esos cargos públicos, ¿verdad? Porque no podemos apartar la fe porque estoy haciendo un cargo público. No, la fe es parte de la cultura de todos los pueblos. Para que una sociedad tenga futuro, es necesario que haya asumido un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. ¿Qué es lo que se espera de todos los políticos? Se espera que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos que están bajo su jurisdicción, que la dignidad de todos los ciudadanos que están bajo su jurisdicción sea respetada, sea aumentada, sea reconocida esa dignidad. Por eso es que a veces nos preguntamos, fíjese, cada 4 años que van a haber elecciones, hay personas que le preguntan, ¿cómo está usted hoy comparado a hace 4 años? Bueno, aquellos que les ha ido bien van a decir, pues estoy mejor que hace 4 años. Entonces quiere decir que el gobierno está funcionando, le dicen. Y eso las puede hacer creer a la persona, pues sí, voy a volver a votar por este gobierno porque me está funcionando a mí. Pero ese es un punto de vista egoísta hasta cierta medida. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mí. La pregunta debería de ser, ¿cómo están los pobres hoy? ¿Están mejor que hace 4 años? ¿Cómo está la dignidad de los presos, de los inmigrantes? ¿Cómo está la dignidad del matrimonio? ¿Cómo está la libertad religiosa hoy comparada a hace 4 años? Esas son las preguntas que nos debemos de hacer, que no son de una manera egoísta, pensando únicamente en mí.
Una sociedad es noble y respetable también por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. Las verdades más fundamentales. No tenemos por qué tener miedo de expresar cuáles son las verdades fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida de los niños aún no nacidos. Tenemos que ser nosotros capaces de no tener miedo de expresar que creemos en el derecho a la vida de los niños aún nacidos. ¿Por qué? Porque no podemos dejar ese derecho a una decisión arbitraria, de una persona. Entonces, nosotros debemos de tener eso. Por ejemplo, otro ejemplo, debemos de tener nuestra conciencia tranquila para tener el valor de decir que creo en la dignidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el verdadero matrimonio, es una verdad fundamental. Creo, es otra cosa que podemos, otro ejemplo, creo firmemente que que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo hombre y mujer para que juntos se complementaran y pudieran procrear hijos. Eso también yo tengo que tener bien clara mi conciencia, que me dé la conciencia tranquila para tener el valor de decir que eso es lo que yo creo, sin miedo a todo lo que me van a acusar por andar diciendo lo que yo creo. Las verdades que guían la vida pública pueden ser conocidas por la razón natural. Fíjese lo que acabo yo de hablar, el derecho a la vida de los niños aún no nacidos, la dignidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Solamente un hombre con una mujer pueden naturalmente engendrar hijos. ¿Habrá alguien que refute eso? ¿Habrá alguien que diga, no, eso no es cierto? De una manera natural, solamente un hombre con una mujer pueden engendrar hijos. La naturaleza sagrada de la vida humana, la igual dignidad de todos los individuos, la obligación de proteger a los vulnerables, la naturaleza y los propósitos del sexo, el matrimonio y la familia no son verdades exclusivamente religiosas, sino verdades que todas las personas de buena voluntad pueden llegar a conocer sin la ayuda de la revelación. Nuestra fe católica ilumina estas verdades y por eso tenemos el deber de llevar esa luz a nuestra nación. Fíjese qué interesante todo esto, porque debemos nosotros, de nuevo, tener nuestra conciencia de los tiempos que estamos viviendo y no decir, no, es que eso ya hoy es normal. Hay muchos católicos, tengo yo amigos que profesan la fe católica, pero dicen ellos, no, si es que la iglesia se ha quedado atrás. Eso de que pueda casarse hombre con hombre y mujer con mujer, eso es natural, dicen ellos. ¿Cómo va a ser natural? ¿Cómo va a ser natural? Si dentro de la naturaleza únicamente un hombre y una mujer pueden procrear hijos naturalmente, naturalmente. Ahora resulta que hay personas que ya no saben o no se atreven a definir lo que es una mujer. No se atreven a definir. ¿Por qué? Porque van a entrar en controversias. Van a entrar en controversias. Entonces, no hay una claridad en la manera de pensar de estas personas. Sí es. Bien, voy a tomarme un pequeño descansito que la voz, Se le no está. sé si me nota que Sí. ya el martes les comenté que sí tengo algo en mi garganta y que me está afectando la voz. Ya se los voy a compartir dentro de un momento qué es por lo que estoy pasando. A lo mejor tenga también algo que ver con ya ve que está conectado Sí, pero no, ya le voy a explicar. Vamos a ver nuestros amigos de Facebook.
Irma de nuevo nos manda saludos. Amparo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Irma tiene una pregunta. Dice, una amiga falleció y su esposo tiene falleció el esposo de su amiga, dice, y tiene las cenizas de su esposo en su casa. ¿Está bien o no? Miren, a los muertos hay que enterrarlos. Eso de tener las cenizas en casa es como decir, bueno, como no quiero enterrar a mi ser querido, voy a guardar el cuerpo en mi casa y voy a tener el cuerpo en mi casa. ¿La gente lo haría con el cuerpo? ¿Verdad que no? Nadie guardaría el cuerpo de una persona en su casa. Entonces, no se deben de tener las cenizas en casa. A los muertos hay que enterrarlos. Es una de las obras ¿cómo le llaman? De las obras misericordia. corporales o de los ¿cómo que se llaman? Los mandamientos corporales. Obras de misericordia. Obras de misericordia, pero son de las que Enterrar a los enterrar muertos. a los muertos. A los muertos hay que enterrarlos. Hay otras personas que me dicen, diácono, pero mire, yo quiero guardar un poquito de las cenizas de mi mamá y las voy a poner en una cosita que voy a andar aquí prendida. Y le digo yo, mire, ¿y por qué no antes de morir córtele un dedo y ande con el dedo ahí colgando? No, y se enojan conmigo. Pero si es lo mismo, es lo mismo. Si usted lo que no haría con el cuerpo, no lo haga con la ceniza, ¿verdad? No lo haga con la ceniza. La ceniza es el cuerpo de esa persona que ahora ya simplemente se ha adelantado a la descomposición natural. De polvo eres y en polvo te convertirás. Todos los cuerpos llegan a convertirse en polvo. La cremación únicamente adelanta y acelera ese proceso. Pero eso no quiere decir que no debamos de enterrar las cenizas. Hay que enterrar a los muertos. Espero que le quede contestada. Acabo de ir a un funeral de esta señora que se le murió su esposo y las cenizas cremó a su esposo y las llevó para su casa. Y apenas hace como una semana que le hicieron una reunión para dar gracias a todas las personas que los acompañaron. Hicieron una pequeña comida y llevaron las cenizas. Se las van a volver a llevar para la casa para cuando muera la señora, que ya es también bastante mayor, poner las cenizas en esa misma urna y ya enterrarlos juntos. Todo eso no se debe de hacer. No se debe de hacer. No se Y debe son de hacer. católicos, hasta muy trabajadores en la Legión de María. Es una lástima que no tengamos bien nuestra fe, que no tengamos cimentada nuestra fe sobre la muerte. Hay demasiadas cosas que nos apegan. Fíjese que los muertos no pueden descansar en paz hasta que su cuerpo no esté en paz, hasta que su cuerpo no esté enterrado. Los Donde muertos no deben. descansan en paz. No descansan en paz. Mucha gente, imagínese, tengo yo las cenizas en mi casa. Póngate, tengo las cenizas en mi casa. Y resulta que ahí las tuve por muchísimo tiempo. Poco a poco las cenizas fueron cambiando de lugar y ahora pues están guardaditas en un closet. Y luego resulta que me muero yo y nadie sabe qué era lo que había ahí. Hay gente que, mire, mi cuñado me cuenta que una vez dentro de su trabajo lo llevaron a hacer una limpieza de una casa y le dijeron, todo lo que está de este lado se puede ir a la basura y lo que está de este lado va para la bodega. Y entonces él empezó a botar todo lo que estaba en la basura, ponerlo en un contenedor, cuando va encontrando una cajita. Ahí estaban las cenizas del papá de la persona que vivía en esa casa. Y va y le dice, mire, y esto también lo va a botar. No, imagínese si mi cuñado no hubiera visto eso, hubieran terminado las cenizas en la basura. Yo me imagino como en esos lugares donde la gente va y pone sus cosas a guardar que son como garajes que alquilan para guardar. Sí, ¿Cuántas y cuántas cosas no se encuentran en esos? A veces hacen una venta ya si nadie los hacen la reclama venta de lo que esté ahí. y ahí se van cenizas y se va todo. Sí. O como dicen, lo voy a enterrar en mi casa. ¿Y quién le garantiza que en su casa después nadie va a construir algo? Donde lo enterró, a lo mejor van a construir una piscina y se fueron las cenizas. Pero la cosa que uno de cristiano no debe de pensar en enterrar sus muertos porque no es un animal. El gato, el perro, lo puede enterrar donde sea, pero un cuerpo
fue templo del Espíritu en Santo, merecido. cementerios, en lugares dedicados a obtener eso. Bien, Es lugar sagrado donde están los cementerios católicos. Irma también tenía otra Sí, pregunta, dice. Ah, otra pregunta, ¿por qué todos los sacerdotes traen anillo de matrimonio? ¿Qué significa? Porque se casan con la iglesia. Se casan con la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de los sacerdotes. Ese es el significado del anillo matrimonial que ellos tienen. Ramón dice saludos. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. María también nos saluda. María Yolanda Lúa, perdón, nos saluda y nos manda bendiciones. Gracias. Dice, yo tengo un primo que se casó hombre con hombre, un pastor de Jehová. O sea, supongo que lo que quiere decir es de que el pastor los el casó. pastor casó a un hombre con hombre. Hay iglesias protestantes, incluso que se llaman cristianas, que están haciendo eso también. Yo pensé que los testigos de Jehová no, porque son... Pero bien, cada quien le va a tener que dar cuentas al Señor el día que nos llame. Ahorita ya es muy común, ahorita ya hasta no se inhiben para nada para darse sus muestras de cariño, agarritos de la mano, todo eso. Bien, vamos a continuar formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. La verdad es algo que recibimos, no algo que hacemos. Solo podemos juzgar usando la conciencia que tenemos, pero nuestros juicios no hacen que las cosas sean verdaderas. Mire qué interesante esa frase. Continúa el documento diciendo, muchas partes, todas un solo cuerpo. Cada uno de los obispos y sus colaboradores pastorales tienen funciones distintas en la misión de la iglesia. Los obispos tienen la responsabilidad de gobernar la sociedad de la iglesia, transmitir la doctrina y la tradición y administrar los sacramentos. Los laicos están llamados a llevar el evangelio al mundo. Si bien muchos laicos participan en roles de liderazgo y servicio dentro de la iglesia, el papel principal de los laicos sigue siendo abogar por la justicia, servir en cargos públicos e informar la vida diaria con el evangelio. El deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos, nos decía el Papa Benedicto XVI en esa carta encíclica que nos regaló, que era Dios es amor. Algunos de ustedes se recordarán que después de que falleció el Papa Benedicto, leímos ese documento en este programa de los jueves. Leímos ese documento de Dios es amor. Ahí nos decía el Papa Benedicto, el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos. La participación en la vida política requiere juicios sobre circunstancias concretas. Si bien los obispos, junto con sus compañeros de trabajo, ayudan a formar a los laicos de acuerdo con principios básicos, no les dicen que voten por ciertos candidatos en particular, lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Nadie nos puede decir por quién votar. A mí muchas veces me preguntan, diácono, ¿y usted por qué candidato a la presidencia va a votar? Y les digo yo, mi respuesta siempre es la misma, por aquel que mi conciencia me diga que debo de votar. ¿Pero cuál es? Es que no se lo puedo decir. ¿Por qué no me lo va a decir? Porque yo no quiero que otra persona diga, si el diácono, que es diácono, va a votar por esta persona, pues entonces yo también. No, usted no tiene que votar por el mismo candidato que yo voy a votar solo porque yo voy a votar. Vote porque su conciencia así le dictamina, su conciencia le dice que debe de votar por ese candidato, no porque otra persona votó por ese candidato.
Y bueno, por ejemplo, cuando la persona piensa, dice, bueno, pues ¿por quién votar? Tan malo el negro como el colorado. No hay ni a cuál ir. No les gusta ninguno. No hay propuestas que, Uno no puede votar por alguien por la posición del candidato en una sola cosa. Uno tiene que ver todo el espectrum de las posiciones de ese candidato en muchísimas áreas. Respeto a la vida de los niños no nacidos, respeto al matrimonio, respeto a los inmigrantes, respeto a los trabajadores, respeto a los indigentes, respeto a los ancianos, respeto a los presos. Tiene que poner todo eso. Y tiene usted que analizar las posiciones de cada candidato para poder formar su conciencia. Ah, no, es que este candidato está en contra de los inmigrantes. Ah, no, es que este candidato está a favor de la pena de muerte. Ah, no, es que Miren, no vamos a encontrar ningún candidato que me dé todas las cosas que yo quisiera. Pero por eso hay que hacer un análisis y a conciencia poder votar por el candidato que más se acerque a aquellas cosas que a mí les doy valor a esas cosas, a esas verdades fundamentales de las que habla este documento. bueno, a veces puede pasar que el candidato se aproveche de, por ejemplo, decir, en la mayoría de los ciudadanos son cristianos. Voy a proponer una ley que vaya a favor de, por ejemplo, a favor de la vida, aunque no esté totalmente convencido. Es solamente una promesa que a lo mejor no piensa cumplir. Pero de todas maneras yo tengo la obligación de votar por esa Sí, persona. y tienen que ver cuál es el récord de la persona. Claro. ¿Cuál es el récord de la persona? Pues hay una ventaja cuando hay un candidato que es el incumbente, es decir, el que ya estuvo en el cargo y Mm. está para reelección. La ventaja es de que ya hay un récord de cómo cumplió sus promesas, de qué es lo que hizo para mejorar la vida de los niños no nacidos, de qué es lo que hizo para mejorar la dignidad del matrimonio, de que todo eso. Entonces, cuando hay candidatos que son incumbentes, existe esa ventaja que uno puede ver cuál fue el récord de ese candidato. Entonces, por eso uno debe de analizar y de nuevo no dejarse llevar por partidismos fanáticos, ¿verdad? No dejarse llevar por el fanatismo hacia un candidato u otro. Bien, en estos asuntos a menudo complejos, es responsabilidad de los laicos formar su conciencia y crecer en la virtud de la prudencia para considerar las muchas y variadas cuestiones del día con el modo de pensar de Cristo. Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, esta sección que viene. La conciencia es un juicio de la razón, mediante el cual uno determina si una acción es correcta o incorrecta. Eso lo pueden consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1778. No nos permite justificar hacer lo que querramos, ni es un mero sentimiento. La conciencia debidamente formada según la revelación de Dios y las enseñanzas de la Iglesia es un medio por el cual se escucha a Dios y se discierne cómo actuar de acuerdo con la verdad. La verdad es algo que recibimos, no algo que hacemos. Solo podemos juzgar usando la conciencia que tenemos, pero nuestros juicios no hacen que las cosas sean verdaderas. Es decir, si mi conciencia me libera del juicio que tengo, eso no quiere decir que aquello que estoy juzgando sea verdadero. Es que mi conciencia me lo está diciendo. Es nuestra responsabilidad aprender más sobre la enseñanza y la tradición católicas, participar en la vida de la iglesia, aprender de fuentes confiables sobre las cuestiones que enfrentan nuestras comunidades y hacer todo lo posible para hacer juicios sabios
sobre los candidatos y las acciones gubernamentales. Estas decisiones deben tener en cuenta los compromisos, el carácter y la integridad del candidato, así como su capacidad para influir en una cuestión determinada. Así, equipados y aún más impulsados por nuestro sentido de patriotismo, ejercemos nuestro derecho y deber de votar y de participar activamente en la vida pública. Al formar nuestra conciencia para ser ciudadanos fieles, podemos buscar mejor el bien común y así obedecer el mandato de nuestro Señor de amar a nuestro prójimo. ¿Vean? Este boletín, dice, fue aprobado por el Cuerpo de Obispos de Estados Unidos en noviembre de 2023. Ahí fue aprobado este documento. O sea que si alguien dice, es que el diácono ahí nos está hablando de política. No, yo les estoy hablando de la enseñanza de la Iglesia Católica con respecto a la política en este documento que se llama Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles. La próxima semana voy a traer el siguiente, son 5 de estos que son, supuestamente son como boletines para poner, como volantes para poner dentro de los boletines de cada parroquia para ir formando a la gente, que la gente vaya formando su conciencia. Vero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ramón dice, diácono José, ¿el voto nulo es válido para nosotros los católicos o es mejor la abstención? Gracias por su respuesta. Ojalá que no hayan votos nulos. Ojalá que votemos por algún candidato y no dejemos un voto o anulemos nuestro voto. Hay que ejercer el derecho a votar, eso sí, hay que ejercer el derecho a votar. No solamente es un derecho, sino una obligación. Como ciudadanos y como católicos, tenemos la obligación de participar en los procesos electorales del país donde vivimos y del cual somos ciudadanos. A los que no son ciudadanos y ya se pueden hacer ciudadanos, tienen también esa responsabilidad de buscar la ciudadanía. Bien, con respecto al voto nulo, yo no recomendaría que porque no hubo ningún candidato voy a poner algo ahí para que me anulen el voto. Eso es igual que no votar, ¿verdad? Es igual que no votar. A ver, por ejemplo, hay 2 partidos, pues, que son los principales, pero también a veces hay, candidatos independientes. Hay candidatos independientes y hay que analizarlos a todos. A todos hay que analizarlos. Yo cuando hago mi decisión de por quién votar, pongo todos los candidatos y pongo la lista de cosas, de verdades fundamentales que a mí me importan. Y de ahí voy viendo qué candidato apoya, no apoya cada una de estas cosas y así le voy dando puntos. A cada cosa tiene su punto que lo distribuyo entre los candidatos y al final sumo cuántos puntos sacó cada candidato y eso me da una idea de por quién tengo que votar. Y luego lo pongo en oración y de ahí pues ejerzo yo mi voto, mi derecho al voto y responsabilidad del voto. ¿Es posible que no tenga la misma popularidad un independiente o candidato dependiente a uno que ya pertenece a un partido oficial? Sí, claro que sí. Pero puede una ganar el elección independiente, presidencial, ¿no? hace ya varias elecciones presidenciales, voté por un candidato independiente. ¿Por qué? Porque aunque yo esté registrado en un partido, eso no me obliga a votar por el candidato de ese partido. Idealmente así sería, de lo contrario, no estaría registrado en uno de esos partidos. Pero la conciencia va más allá del partidarismo. La conciencia va más allá de con qué partido yo me identifico. Me identifico con las necesidades de la gente. Esa debe de ser mi prioridad. Y luego buscar qué candidato es aquel que más se acerca. No vamos a encontrar ningún candidato que cumpla 100% con todo aquello que yo quiero. No, no lo hay. Entonces hay que buscar el que más se acerca a aquello que yo quiero.
aquello que yo quiero. Qué bueno, contestó a mi pregunta porque pensaba que muchas personas pueden pensar, por ejemplo, cuando usted se hace ciudadano, automáticamente luego le ofrecen y escoger el partido por el cual usted se va a registrar como de un partido de otro. Entonces, pero puede suceder que a lo mejor tenga mejores propuestas el candidato del partido al cual usted no está Exacto. registrada, puede cambiar fácilmente. El voto es Y secreto, fíjese que hoy para registrarse también se puede registrar como independiente, es cambiar decir, que o también. no tiene afiliación con ningún partido. Es una otra manera de registrarse. Y le van a llegar toda la información le va a llegar a su casa, puede votar desde su casa, no tiene ni siquiera que salir a votar, Claro. ¿verdad? Y tiene la paciencia de leer las diferentes propuestas Hay porque que vienen un leer, montón. fíjese que eso es otra cosa, hay que leer y no dejar toda la política, porque nos inundan de flyers, de Propaganda, propaganda política en el correo. sí, Yo toda esa, ni siquiera la leo, toda esa directamente a la basura. Soy yo el que tengo que interesarme por estudiar la proposición de esa ley, cuáles son los pros y los contras, cuál es el efecto de esa ley, quiénes se muestran a favor, quiénes se muestran en contra y escuchar. O sea que no es un proceso que en 10 minutos yo voy a decidir por qué votar, por quién votar. No, es un proceso que lleva semanas. Es que es una responsabilidad muy seria que todos los ciudadanos deberíamos de tomar con la seriedad que merece, así es. ¿verdad? Porque a veces lo hacemos a la carrera y a veces Sí. se cometen errores. Yo recuerdo una persona que en una elecciones presidencial, no, de elecciones de gobernador fue, en una elección de gobernador, ¿sabe por qué votó por el candidato que votó? Porque era guapo. Digo yo, qué tristeza que alguien ejerza un voto por algo que no tiene No, pero absolutamente nada fíjate, que ver con la política. hay mucha gente que tiene ese pensamiento. Sí, El sí, gobierno pasado de nuestro país era guapo y todo el mundo todavía lo siguen comparando con ese presidente. Y solamente porque es guapo, todavía sienten sí, más apoyo sobre eso. sí, es una cuestión que nos discriminan a los feos. Bueno, mis queridos hermanos, les dije que les iba a compartir un poco de esta situación que tengo con mi garganta. Cuando tuve la emergencia que fui al hospital y todo y que me descubrieron el problema que tenía en la nariz, el día que me operaron de la nariz, yo le pedí al anestesiólogo que por favor tuviera cuidado conmigo, porque cada vez que, por ejemplo, cuando voy donde el dentista y tengo la nuca así para atrás, me quedo sin poder respirar. Entonces el anestesiólogo empezó a tocarme aquí la nuca y entonces me dijo, ¿alguna vez le han hecho examen de la tiroides? Le dije, no, no, nunca. Mire, me dijo, cuando vaya donde su doctor, porque después de una operación uno siempre va a ver al médico. Me dice, cuando vaya donde el doctor, dígale que el anestesiólogo le recomendó que le hagan un examen de la tiroides. Mira, entonces, así fue. A las 2, 3 semanas después de la operación, fui a ver a mi médico y ya le comenté lo que el anestesiólogo me había dicho, entonces ya me ordenó un examen de sangre y me ordenó también una ultrasonografía. La ultrasonografía reveló que tengo en la tiroides, creo que en inglés le llaman un nódulo. Ah, yo la verdad que no sabía lo que esa palabra significaba hasta hoy que estoy pasando por eso. Y es como un tumor, es como un tumor en la tiroides. Fui a ver a una doctora endocrinóloga y ella me recomendó que me hicieran una biopsia. Entonces me hicieron la biopsia, gracias a Dios el resultado de la biopsia salió que es benigno, no es cáncer. Entonces la doctora me ha dado la opción de quitármelo o dejarlo. Pero resulta que sí tiene sus Riesgos. efectos, pues uno de ellos es que la voz se me cansa,
A veces la voz me sale bien ronca, bien garrasposa. Les digo yo que estoy en la pubertad otra vez, que mi voz está cambiando, por fin se me está haciendo un poco más ronca, pero sí, sí, me está afectando la voz porque esa masa que tengo en la tiroides me está presionando las cuerdas vocales. Entonces, por eso, uno de los síntomas es ese, la voz, el cambio de la voz, que me canso a la hora de estar hablando, cosa que esto yo lo empecé a notar hace varios meses, pero pues nunca había sabido yo nada de cuáles son los síntomas que vienen de la tiroides, ni nada de eso. A veces, a veces tengo que detenerme y respirar, porque a veces me quedo sin respiración. Últimamente estoy padeciendo mucho de frío. Aún ahora que el clima a veces está cambiando, sí, estoy padeciendo de frío, cosa que yo antes no padecía nada de frío, al contrario, padecía muchísimo de calor. Hoy estoy padeciendo de frío, ¿verdad? Y entonces estoy muy indeciso en si tener la operación, no tener la operación. La doctora me dice pues de que si tengo síntomas, lo mejor es quitármelo. Ah, Pero no sé, estoy Vi que se todavía. tocó el cuello ahorita, que es como alguna protuberancia, alguna bolita que Vi siente. el ultrasonido y es como una masa. La tiroides es una glándula que está aquí, Sí, ¿verdad? Que parece así como una V o una Y, ¿verdad? Está aquí de este lado y en el lado derecho, aquí en el lado derecho, es donde se mira y la. se puede tocar un poquito aquí Yo no siento, la que se verdad que siente. yo personalmente no siento, aunque sí, sí probablemente ahorita que Sí sí se se siente, siente, sí se siente, sí. ¿verdad? Entonces, Pero al tocarla y presionar no le duele. no, de dolerme no me duele. Él iba a Eh, decir, y al tragar no le molesta como si tuviera algo. a veces sí, Sí, a veces sí, a veces sí me duele el tragar, pero no es algo, digamos, que sea siempre, no. Entonces, ahorita hemos acordado con la doctora de que cada 6 meses me voy a hacer un ultrasonido, ¿verdad? Para ver si ha ido creciendo, si está igual y si es necesario, pues hacer otra biopsia, ¿verdad? Hacer otra biopsia cuando llegue el tiempo. Pero sí, sí, he querido, y no lo he hecho todavía, pero sí voy a poner en oración si tener la operación o no, ¿verdad? sí, Ah, toma la decisión adecuada si no es muy riesgoso, porque a veces el extraerla, no sé, va a tener consecuencias y si no va a molestar, quién sabe. Pero que el Señor le ilumine para sí, decidir por sí. la mejor opción. Sí, es que pues por eso es que ahora ya me oí en la voz de tenor, ya parece que voy a cantar ópera. Se me hace que a mí me pasa lo mismo, de repente se apaga la bocina y yo, Sí, sí, por eso, y de nuevo, se me cansa la voz y cuando, por ejemplo, aquí cuando vengo aquí a la radio, tengo que estar tomando líquido para poder lubricar. o como que a veces Ahorita, necesita respirar sí, para tomar sí, ese así es. respiro. Bueno, mis queridos hermanos, déjenme, voy a revisar mi calendario porque me parece que la próxima semana tengo un compromiso el martes, o sea que el martes no voy a estar con ustedes en el programa del Camino de la Oración. Oración. El jueves sí voy a estar ya, pero el martes de hecho tengo dos citas médicas, por eso es que no voy a poder estar con ustedes ah, el próximo martes. en el Pero el pro- jueves sí, Pero el jueves sí aquí primeramente voy a Dios. estar. Bueno, mis queridos hermanos, no sé si tenemos un par de minutitos para alguna pregunta, para alguien que nos quiera llamar al 209-225-2317 o que por medio del Facebook pongan su pregunta, ¿verdad? Así es que la próxima semana vamos a continuar con este documento formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, ¿verdad? Para que Con el mismo documento. con el mismo documento, otro tema. Fíjense que estos son resúmenes. Son Cada uno de estos tiene un capítulo completo en el libro, en el folleto que ellos han sacado, ¿verdad? Pero aquí estamos leyendo nada más el resumen de lo que ellos
ha puesto los obispos de los Estados Unidos. Formación de la conciencia va a ser como un folleto. Es un folleto gruesecito, son como, no recuerdo si son 130 páginas, son como 130 Que se páginas. puede encontrar en las librerías. Puede encontrarlo en la librería o lo puede bajar del sitio de los obispos, ahí lo tienen ellos en formato Formación PDF. de la conciencia. Lo puede bajar y leerlo en la computadora, en su tableta, en su teléfono, ¿verdad? Así es que sí, pues no, está disponible. Pero sí también lo venden, pero de nuevo es gratis. María, muchas gracias por sus deseos. Y sí, primero Dios, todo va. Yo le pongo, fíjese que cuando estaba esperando los resultados de la biopsia, aunque no sabía si era cáncer o no, la verdad que no me preocupé de si era cáncer o no, sino que lo vi como, dije yo, bueno, Señor, si esto fuera cáncer, dame la oportunidad de poder ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo y poder formar un grupo de apoyo para aquellos que estén con cáncer y que estemos pasando por lo mismo para poder llevarlo. Gracias a Dios, pues no fue cáncer. Ya no puedo hacer ese grupo. ¿Por qué? Porque no puedo yo vivir la experiencia que ellos están Claro, viviendo. claro. ¿Verdad? Pero no Entonces, se paniqueó. sí, no, ¿No? la verdad que no. Dios sabe lo que hace y estar en las manos de Dios es lo mejor que uno puede hacer. Ay, pues ¿Verdad? ojalá que todos pues tomáramos esas noticias tan tristes que yo a veces pienso que cuando es cáncer y le dicen a la persona como que ya no te ayuda en nada, ¿no? Como que te sientes ya como que sentencia de muerte. Sí, sí, a veces cada quien tiene que aprender a tomar las noticias de las enfermedades dentro de la fe, dentro de la fe. Hay algo que sabemos con seguridad, todos vamos a morir algún día, todos, no hay excepción, todos vamos a morir algún día. No sabemos cómo, cuándo ni dónde. Entonces, cuando a uno le da una noticia de una enfermedad terminal, y esto es como yo pienso, para mí le daría muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me está dando la oportunidad de, ok, ya me viene la muerte, más me vale prepararme. Porque hay veces que vivimos la vida como que nunca nos vamos a morir y no nos gusta pensar en cómo prepararnos para nuestra propia muerte. Pero ya sabiendo yo, si ya supiera yo que tengo una enfermedad de muerte, entonces digo yo, bueno, gracias Señor, porque hoy sí me puedo preparar y empezar a prepararme, cosa que debería de hacer aunque no esté enfermo. Claro, Debemos de prepararnos para nuestra muerte, estar listos para cuando el Señor nos llame, ¿verdad? Irma, también muchas gracias por su bendición. Vero, también gracias por sus deseos. Con esto, mis hermanos, vamos a terminar el programa del día de hoy. Este próximo martes, de nuevo, no va a haber programa del Camino de la Oración. Vamos a continuar el jueves compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en el amor de Cristo y la paz de María. Que le vaya bien, diácono. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Radio Católica, unidos por Cristo y María.